Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Tal vez un rango. Buenas noches y gracias al Señor por la oportunidad de estar en su casa una vez más, estudiar el libro de Apocalipsis. Gracias a todos que siempre escuchan la transmisión y los que están presentes esta noche. Vamos a comenzar con el número 210, en la cruz. Con pena amarga fue a Jesús nuestro redimido, perdido errante vi su luz, bendijo bien su amor. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la por fe doy a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así de mi alma yo la ve, fue allí por fe doy a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz yo primero vi la luz, las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe doy a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perpetuo amor. En la cruz yo primero vi la luz, las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe doy a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Una canción muy conocida pero muy especial. Nunca debemos cansarnos de cantar acerca de la cruz del Calvario. Amén. Vamos a mirar la lista de oración esta noche y vamos a seguir orando por el crecimiento de la iglesia, por todas las iglesias en nuestro país y también en nuestro mundo, y que el Señor ayude en cuanto de algunos que están desanimados y hermanos que están pasando lo difícil en esos días en que estamos viviendo, el estado de nuestro país y todas las cosas que están sucediendo en nuestro medio. Y también seguimos orando por la hermana Wanda, de la hermana Migdalia y su cáncer.
y los misioneros nuestros. Y yo creo que eso es todo que vamos a mencionar esta noche. Que el Señor nos ayuda en cuanto al servicio con las canciones y la predicación del Apocalipsis esta noche. ¿Hay algo más? Bueno, vamos a orar, pedirle a Dios su bendición sobre este servicio. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has concedido de poder estar una vez más en su casa. Gracias, Señor, por el privilegio de ser un cristiano, de tener un lugar donde podemos, Señor, reunirnos y congregarnos y estudiar tu palabra, cantar alabanzas a tu santo nombre. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestros familiares, en nuestros hogares. Estamos, Señor, agradecidos esta noche por todo lo que has hecho y por lo que vas a hacer en esos días, en el año 2021. Señor, estamos muy, contentos sabiendo que tú tienes todas nuestras vidas, Señor, en tus manos, y por eso te podemos confiar. Te pedimos por tu ayuda esta noche mientras que estamos cantando y también abriendo la palabra de Dios, estudiando, Señor, acerca de la iglesia de Pérgamo. Te pedimos tu ayuda en eso, Señor, guianza, dirección, poder, todo lo necesario con el propósito de traer honra y gloria a tu nombre, porque está en el nombre de Cristo que pedimos todo. Amén. Ahora vamos a cantar el número 80. Número 80. Adorarle. Dar al Padre toda gloria, dar al Hijo todo honor, y al Espíritu Divino alabanzas te doy. Adorarle, adorarle, adorar al Salvador, tributarle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonarle un canto nuevo, huestes libres del Señor, tierra, cielo, mar y luna, gloria dar al Trino Dios. Adorarle,
498. 498. Yo te sirvo. Yo te sirvo porque te amo. Tú me has dado salvación. No era nada y me buscaste y me diste tu perdón. Vida hechas pedazos, corazones tristes, quebrantados en ti, encuentran vida por tu muerte en la cruz. Yo te sirvo porque me amaste, pues te diste, oh Dios, por mí. Tú bajaste a este mundo y sufriste aquí por mí. Vida hechas pedazos, corazones tristes, quebrantados en ti, encuentran vida por tu muerte en la cruz. Bueno, esta noche vamos a estar en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, y vamos a comenzar una nueva iglesia, la iglesia de Pérgamo. Y yo estaba pensando cuál sería la mejor manera de estudiar esta iglesia, porque esta iglesia es una iglesia muy importante en un sentido bueno, pero a la vez en un sentido malo, porque vamos a mirar esta noche las cosas que pueden suceder cuando la iglesia junta con el mundo. Entonces vamos a comenzar leyendo en el verso número 12 esta noche. La palabra de Dios dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras,
donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ya hemos notado que la manera que Cristo está saludando, podemos decir, o hablando a cada iglesia, tiene mucha importancia en cuanto a las cosas que estaban sucediendo en aquella iglesia. O también manera que ellos estaban viviendo. Todo eso es interesante en cuanto a la manera que Cristo habla a la iglesia. Comienza en el verso número 12 y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto: porque el Señor comienza con eso acerca de la espada aguda de 2 filos. Es porque esta ciudad de Pérgamo, para escuchar un poquito del, el fondo de esta iglesia, Pérgamo fue ubicada al norte de Esmirna. Recuerden que nosotros estudiamos el hecho que todas esas iglesias, comenzando con Éfeso hasta la Odisea, estaban en la misma dirección, yendo hacia el norte, en un semicírculo más o menos. Entonces, después de la iglesia de Esmirna, llegamos a la iglesia de Pérgamo, que está al norte de Esmirna, en una provincia, fue una provincia de Roma. Vaya conmigo a Hechos capítulo 16, verso 7. Hechos capítulo 16, verso 7. Amén. Dice aquí, verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida
procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esta ciudad de Misia es la misma ciudad Pérgamo, o sea, está en el mismo lugar. Misia fue la nación y Pérgamo fue la ciudad ahí. Y Troas fue un lugar donde llegaron las barcas, fue un lugar que tenía mucho dinero. Y podemos regresar otra vez a Apocalipsis capítulo número 2, porque dice aquí, verso 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, para la nación de Pérgamo, porque fue una nación de Roma, cuando ellos hablaban de espada, es porque en aquel tiempo la espada fue el símbolo del poder más alto en esta ciudad y también en la nación de Roma. Cuando alguien hablaba de una espada, estaba diciendo, nosotros le podemos juzgar en cuanto de la vida y la muerte. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo número 13. Romanos 13. Y vamos a leer verso número 1 para comenzar. Romanos 13, verso 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pablo está enseñando a la iglesia en Roma que hay que someterse a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso es sencillo de entender. Si uno va en contra de la ley, hay penal por esas cosas. Verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pablo está hablando con la iglesia de Roma acerca de algo que ellos ya entendían cuando él dice, ellos no tienen la espada en vano, o sea, ellos van a usar la espada, o podemos decir, van a juzgar a las personas que quieren quebrantar la ley. Entendemos que el cristiano, somos primeramente cristianos, primeramente hay que obedecer a Dios, pero también hay que someternos a la nación en que estamos viviendo, mientras tanto que ellos no piden que vamos en contra de Dios. Interesante, importante que entendamos que Dios tiene la palabra final en nuestras vidas. Estoy buscando un versículo en Hechos. Estamos viviendo en días muy delicados y es bueno que entendamos
esas cosas. Verso 16 de Hechos capítulo 4. Verso 16 de Hechos capítulo 4. Dice verso 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estaban diciendo, ustedes juzgan de que nosotros debemos hacer tal cosa, pero tenemos que obedecer a Dios antes que el hombre. Pero interesante que Cristo va a comenzar la carta a la iglesia de Pérgamo con esto. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Pueden regresar a Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Pero cuando Cristo está hablando a la iglesia de Pérgamo, Él está diciendo, si la nación de Roma tiene mucho poder, pero yo tengo sumo poder. Yo tengo más poder que cualquier hombre o cualquier nación, porque el que tiene la espada aguda de dos filos es el que va a juzgar a todos, aún las naciones que quieren causar problemas a los hijos de Dios. Dios tiene la palabra final. Dios es el juez final. Y Él va a juzgar a cada persona que va en contra de su palabra. Él está diciendo, ya saben que la nación de Roma tiene mucho poder, pero yo tengo más poder que la nación de Roma. Y ya sabemos en Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios y Cristo uno son. Espada de dos filas, ya sabemos que Él está hablando acerca de su palabra. Y Él está diciendo a la iglesia de Pérgamo, yo tengo la espada aguda de dos filos y yo estoy diciendo esto. Mira verso 13 de Apocalipsis capítulo 2. Cristo dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Interesante, qué palabra tan dura, que vemos que Cristo está diciendo a la iglesia de Pérgamo, yo sé dónde moras, yo sé dónde está viviendo, yo sé dónde está ubicada su iglesia y dónde están las personas, que han infiltrado
la iglesia. Debe ser algo que nos cause temor pensar de que el trono de Satanás está en el mismo lugar que la iglesia de Pérgamo. Y Cristo dice, yo sé dónde anda, yo sé dónde están viviendo. Exactamente dónde está ubicado el trono de Satanás. Dice que la iglesia de Pérgamo tenía una biblioteca que tenía más que 200,000 libros en esta biblioteca. En aquel tiempo, cada libro tenía que ser escrito por mano. Entonces, eso es mucho papel. Hasta que la iglesia de Pérgamo, la palabra que tiene que ver con los libros viene de la misma palabra de Pérgamo. Mira 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4 verso 13. La última epístola que Pablo escribió antes de morir es 2 de Timoteo. Dice que aquí, verso 13, después de dar ese mensaje que le dio a Timoteo antes de morir, cuando dijo que yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice aquí, verso 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pergaminos son los papeles que tenía manuscritos de la palabra de Dios, que fueron nombrados por la misma ciudad de Pérgamo. Pergaminos, Pérgamo. Interesante cómo eso sucede. Otra cosa de anotar es que Pérgamo fue una ciudad que tenía muchos dioses que ellos adoraron. Tenía el dios Zeus, Afrodite y el dios de la medicina. No sé si han visto el dios de la medicina o ese simbolismo de la medicina que es como una serpiente. Yo he visto algunas veces como los doctores lo tenían años pasado, tenía ese serpiente como envuelto en esa cosa que tenía que ver con una serpiente, el Dios de la sanación, de la medicina. Los médicos tienen que tomar un juro hipocrático. La historia dice cuando un doctor dice, yo voy a hacer todo lo posible para salvar a los pacientes y tratarlos lo mejor que puedo. No sé si Hipócrates tenía mucho que ver con la serpiente que representa el Dios de la medicina, pero yo he visto algo similar a eso. Interesante que dice que el trono de Satanás está ubicado donde ellos adoran a un Dios que parece una serpiente que puede sanar y dar medicina. Interesante. Ahora, interesante también de la biblioteca, donde tenía tantos libros que ellos estaban muy orgullosos de esta biblioteca. Y Cristo dice, yo tengo la espada de 2 filos y este libro tiene más verdad en él
que cualquier libro en su biblioteca. 200,000 libros no puede comparar a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene más poder y es la verdad. No hay error, no hay equivocación en el libro de Dios, su palabra. Cristo dice, yo sé dónde moras y yo sé dónde está ubicada el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Vamos a regresar a eso si hay tiempo, pero voy a darles un poquito de la historia de la iglesia de Pérgamo y lo que sucedió. La iglesia de Esmirna es la iglesia que sufrió persecución. La iglesia de Pérgamo no tiene que sufrir la persecución que sufrió la iglesia de Esmirna. La persecución duró más o menos 150 años, mucho tiempo. La palabra Pérgamo viene de dos palabras, per y gamos. Per significa completo. Completo. Y la palabra gamos, etimología o la historia de la palabra, viene con dos significados. Uno es altura o elevación. Altura o elevación o exaltación, podemos decir. Y también la palabra matrimonio. Entonces, mirando a esta palabra Pérgamo, vemos completo matrimonio o elevación, altura, exaltación. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que va a unirse con el gobierno de Roma. Va a unirse con la política, con los encargados. Llegan a la iglesia de Pérgamo con una proposición de que ellos no quieren seguir persiguiendo a la iglesia, quieren formar un trato de paz. Dicen, nosotros sabemos que ya están cansados de tanto problema con nosotros. Estamos ya dispuestos de ofrecerles algo diferente, que puede vivir bien con sus hijos y su familia y sus hogares. Estamos ofreciendo una paz, un trato de paz. Y la iglesia dice, suena bien, ¿cuál es? Dicen, le vamos a dar a ustedes posición y poder en la nación de Roma si solamente ustedes reciben nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestros días de fiesta como parte de su iglesia. Un matrimonio entre el Estado y la iglesia. Pérgamo fue la unión de la iglesia y el Estado.
la iglesia y la nación de Roma. Y lo que sucedió, no se ha recobrado la iglesia desde allí. Mira que dice en el verso 13 que ha retenido mi nombre y no has negado mi fe. Cristo está diciendo, no ha negado el hecho que es un cristiano, tampoco ha negado las doctrinas de la salvación. Pero ya ha permitido que Satanás pone un trono en medio de su iglesia. Todavía está enseñando las cosas correctas. Interesante. La unión con la iglesia invisible con la iglesia visible. La iglesia invisible es la iglesia de Cristo. Todos que se han entregado a Cristo han tomado a Cristo como su Salvador personal. Cristo ha perdonado sus pecados. Eso es la iglesia invisible, el cuerpo de Cristo. La iglesia visible contiene un edificio o un lugar donde muchos se congregan, pero no todos son salvos. Muchos no son salvos. Muchos han sido bautizados. Muchos oran. Muchos leen la palabra de Dios, pero no conocen a Cristo como su Salvador personal. Llega la nación de Roma con una proposición de que ellos pueden tener paz si solamente reciben las tradiciones de la nación de Roma. Ellos dicen, queremos hacer una iglesia universal, una sola iglesia para todo el mundo. Y Cristo dice, es el trono de Satanás. Él dice que tiene la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Vamos a estudiar más la doctrina de Balaam, pero déjeme decir que es una doctrina que causa el pueblo de Dios de unirse con el mundo y la impiedad. Y si pueden anotar Números, capítulo 22 hasta capítulo 25. No vamos a estudiar eso esta noche, solamente para que entiendan. Es una doctrina que trata de unir el pueblo de Dios con el mundo. Y Dios dice, yo no lo quiero, lo aborrezco. Y la doctrina de los Nicolaitas, ya sabemos, esa doctrina tiene que ver con posición y liderazgo y autoridad sobre otros. Aquí encontramos 7 iglesias, pero la iglesia de Éfeso no podía controlar la iglesia de Esmirna. Tampoco la iglesia de Esmirna podía controlar a la iglesia de Pérgamo y viceversa. Todos fueran hermanos que ellos podían hacer sus propias decisiones bajo la dirección de su pastor y Dios. Pero lo que sucede aquí, la iglesia no ha recobrado después. ¿Cómo comenzó
eso. Por un señor que se llama Constantino. Constantino fue un soldado que fue un fugitivo de la corte de Roma y que él fue declarado emperador del ejército. Él navegaba desde Inglaterra, cruzó las montañas de las Alpes bajo una bandera de la cruz. Hemos hablado un poquito de lo que sucedió. Él va a ver una visión en el cielo de una cruz que dice: con esta vence. Y cuando él ve esta señal de la cruz, piensa que Dios mismo le está dando las órdenes de atacar al enemigo. Él va a llegar a un puente que se llama el puente Milvio en 312 después de Cristo, en el mes de octubre, y gana una batalla en este puente. Y después de eso, quiere convertir todo el mundo a un cristiano. Un cristiano, pero no es un cristiano bíblico. En Roma, Pérgamo fue una provincia de Roma. Llega Constantino, dice: vamos a tener una iglesia que puede conquistar todo el mundo. Y la iglesia de Pérgamo se une con la nación de Roma y encontramos una iglesia universal. La palabra universal es la misma palabra católica. Una iglesia católica es la iglesia universal que supuestamente puede mandar a todas las otras iglesias, o tiene supuestamente autoridad sobre todas las iglesias del mundo. Trono de Satanás. Ellos recibieron poder, política, posición, pero perdieron el poder de Dios. Perdieron el testimonio que la iglesia de Esmirna tenía, de que ellos jamás iban a doblar su rodilla a dioses falsos, a estatuas, a ídolos. La iglesia de Esmirna dijo: no vamos a hacer eso jamás, aunque se nos cuesta la vida. Satanás entendía que eso no fue la manera de vencer la iglesia. Hay que unirnos con la iglesia. Comenzar un cristianismo que no es el cristianismo de la Biblia. Un cristianismo que puede alimentar a los pobres, puede dar dinero a los que necesitan dinero. Cuando alguien llega a tocar puertas o hablar con una persona, estudiar o decir que yo soy un cristiano, ya tiene en su mente
las cruzadas y las cosas que sucedió bajo el nombre de cristianismo, pero en realidad no fue nada del cristianismo de la Biblia. Nada. Y la iglesia todavía está sufriendo. ¿Sabe qué sucedió en el año 606 después de Cristo? Bonifacio fue reconocido como el obispo universal, el vicar de Cristo, el primer papa. Y ya vemos lo que hoy día tenemos. Todavía hay un papa que supuestamente tiene una conexión con Dios que nadie más tiene. ¿Sabe lo que Dios dijo? Es el trono de Satanás. De pronto alguien está escuchando la transmisión y está envuelto en una religión así. ¿Quién quiere ser parte del trono de Satanás? Yo no. Que las tradiciones, los costumbres, los ídolos de la nación de Roma fueran unidos con la iglesia de Pérgamo. Comenzaron a inclinarse a estatuas, comenzaron a aceptar tradiciones paganas. Todo eso para no sufrir más la persecución. Y Cristo dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Has retenido mi nombre? ¿No has negado mi fe? Pero el trono de Satanás está en su medio. ¿Por qué? Porque la iglesia se unió con el mundo. Mala doctrina siempre trae malas prácticas, mal estilo de vida. Cuando la doctrina está errada, la vida también va a estar en error. El testimonio, el celo, el poder, la bendición del Señor que la iglesia de Esmirna tenía, la iglesia de Pérgamo lo perdió. Cristo dice: yo tengo la espada de dos filos, yo voy a juzgar. Gracias al Señor que nosotros entendemos la verdad, pero hay muchas iglesias que todavía están envueltos en tradiciones y costumbres del hombre. Que el Señor ayuda. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche por el estudio de la iglesia de Pérgamo. Señor, es una tristeza cuando vemos lo que sucedió con ellos. Astucia de Satanás, cegar la visión de la vista de la iglesia de Pérgamo, prometerles paz, y lo que ellos perdieron fue mucho más de lo que ganaron. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que no es nuestro propósito atacar religiones, iglesias y todo eso, pero tenemos que enseñar la palabra de Dios como viene. Tenemos que decir la verdad. No podemos unir con el mundo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes esta noche
pronto hay una persona que está envuelto en esta religión. Y tú mismo dijiste, el trono de Satanás. Ayúdales a poder ver la verdad, Señor. Es un error, es un peligro pensar que un hombre tiene posición sobre otro hombre. Que alguien tiene una conexión con Dios que nadie más tiene. Es una tragedia, Señor. La Biblia nos dice, hay un solo mediador. Hay un hombre y un solo mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo. Amén. Muchísimas gracias a todos esta noche por prestar atención a la palabra de Dios. Y si le podemos ayudar, es nuestro deseo poder hacerlo. Dios les bendiga.